Hola, en este video vamos a hablar del módulo CCP y su configuración en modo PWM para el PIC 18F4550. Este módulo CCP es el que permite generar señales de PWM para actuadores de señal eléctrica de señal tipo continua o DC. Para su funcionamiento requiere un temporizador y un contador que se explicarán posteriormente en la configuración de este temporizador. También este módulo permite las funciones de captura y comparación, pero en este video nos enfocaremos solo en el modo PWM. Las características del módulo en modo PWM son las siguientes: la resolución es de 10 bits, usa el temporizador 2 como base de tiempo, posee dos canales de configuración independientes. En modo PWM solo se tiene una base de tiempo, aunque se tengan dos canales cada uno configurado de forma separada, ambos compartirán la misma base de tiempo y puede generar un evento de interrupción si se desea. Los pines para que el módulo CCP funcione y genere señales de PWM son estos dos. Como tenemos dos canales independientes, tenemos el módulo CCP, el canal CCP1 y el canal CCP2. Pero el microcontrolador nos prueba una forma de que el canal CCP2 no utilice este pin, sino utilice este otro, que se explicará posteriormente cómo se puede lograr esta configuración, que es un pequeño multiplexor internamente. El funcionamiento del módulo CCP, el fabricante en su hoja técnica no lo especifica de la siguiente forma: requiere el uso de un comparador, el temporizador 2, donde se utilizará todas sus funcionalidades a excepción del post-scaler. Es lo único que no se usa el timer 2. Se utiliza su módulo, su base de tiempo, su pre-scaler. Y con respecto a los registros del módulo CCP, los de cada uno de los canales CCP1 y CCP2 se utilizarán para hacer la comparación, donde el registro más importante es este, en la parte baja, para poder manipular un pin del exterior y generar la señal de PWM. Para poder configurar el módulo se requiere, como tenemos dos canales dentro del módulo, tenemos la configuración para cada uno de esos canales, el CCP1 con y el CCP2 con. Como vamos a necesitar los registros de cada uno de los canales para configurar ciertas características de PWM, vamos a tener los registros parte baja y alta del canal 1 y los registros parte alta y baja del canal 2. Si necesitamos configurar el evento de interrupción del CCP1, lo haremos en estos registros. Si necesitamos configurar la interrupción del CCP2, lo haremos en estos registros. Y para modo PWM se hace uso de timer 2, entonces todos los registros que configuren timer 2, y si se usa modo captura o comparación se utilizarán los registros de los módulos timer 2 y o timer 3. En la configuración de los registros CCP con tanto el 1 como el 2, los primeros dos bits que vamos a encontrar son los bits de la resolución. Como la resolución de 10 bits, vamos a encontrar los dos bits más bajos que configuran el ancho de pulso de la señal de PWM. Si requerimos este ajuste de resolución tan fina, tan precisa, estos dos bits son los que hay que manipular para poner estos dos bits el valor de estos dos bits menos significativos. El siguiente grupo de 4 bits es el más importante porque es el que establece el modo, donde tenemos el modo y la configuración que tiene por defecto, que es deshabilitado para reducir el consumo de energía. Tenemos modo captura, que se logra con los dos bits en 0 y 1, los otros no interesan. Modo comparación, que se logra con 1, 0, estos no interesan, o esta configuración en específico. Y modo PWM, que es la que nos interesa en este momento, 1, 1, XX. Para la configuración en modo PWM se debe tener en cuenta dos aspectos importantes. Estos son el periodo de la señal de PWM y el tiempo en alto de esta señal, los cuales se configuran en registros independientes del microcontrolador. El periodo del PWM se configura en el registro PR2, que hace parte del módulo timer 2, y el tiempo en alto se configurará en el registro parte baja, ya sea si se usa el canal 1 o el canal 2. El fabricante nos recomienda que el pin CCPX, ya sea CCP1 o CCP2, que vaya a ser usado en modo PWM, tiene que ser salida. Entonces se debe
asegurar la configuración del tris para que ese pin sea salida. Para poder primero hablar de la configuración del periodo de la señal de PWM, se puede determinar a partir de la siguiente ecuación, donde el módulo CCP utiliza el timer 2 para conteo. Entonces, como este módulo utiliza la frecuencia de bus para contar, vamos a encontrar acá la frecuencia de bus, el registro módulo del timer 2 más 1, que es el que controla el sobreflujo, y el sobreflujo de este temporizador es el que controla el periodo, y el divisor de frecuencia o prescaler del timer 2. Esto configura el periodo de PWM, donde el prescaler solo puede tener tres valores, 1, 4 y 16. Reorganizando la ecuación para poder determinar el registro que se desea configurar con el valor del periodo, se reorganiza la ecuación a partir de los valores conocidos de entrada que se debe tener, que es el periodo que se requiere de señal de PWM, la frecuencia de bus, el prescaler, y se reemplaza. Por ejemplo, si se quiere una frecuencia de PWM de 1 kHz, que es la más usada para un motor DC de imán permanente, corriente continua, promedio, funcionará con una frecuencia de PWM de 1 kHz, lo que involucra, debido a la dualidad tiempo-frecuencia, un periodo de 1 milisegundo. Y si se trabaja con el oscilador interno sin modificar su configuración, nos dará una frecuencia bus de 250 kHz. Reemplazamos acá. El valor del prescaler es el único valor que no conocemos, por lo tanto asumimos primero el valor de 1 y B lo reemplazamos y nos da en este caso un valor de 249, donde se debe validar que debe ser un valor entre 1 a 255, debido a que el registro PR2 es un registro de 8 bits y solo nos puede dar estos valores. Por lo tanto nos da un valor válido. ¿Qué pasa si esto da un valor más grande? Si da un valor más grande, se reemplaza el prescaler por otro valor, buscando asegurar que este valor sea máximo 255. Si da un valor flotante, se redondea al entero más cercano y que se ajuste a este rango. En el caso del tiempo en alto, se puede hacer de una forma muy sencilla, que es, si ya se calculó previamente el periodo en el registro PR2, se realiza la siguiente expresión, que es, ya determinado el PR2, que es el periodo, representa el periodo, se reemplaza acá y se multiplica por el ciclo de trabajo, que es un parámetro que relaciona cuánto tiempo en alto con respecto al periodo. Este valor siempre estará expresado en porcentaje. Al hacer esta multiplicación obtenemos fácilmente qué valor hay que ponerle al registro parte baja del módulo CCP para lograr el ancho de pulso que se requiere. Por ejemplo, si se requiere un porcentaje de ancho de pulso con los valores de ejemplo previos de frecuencia de PWM de 1 kHz, si se requiere el 50%, reemplazamos la expresión donde previamente PR2 nos dio 249. Si hacemos esta multiplicación nos da que el valor que hay que ponerle a este registro es 125. Para desarrollar un ejemplo usando el módulo CCP en modo PWM, se va a desarrollar el siguiente, donde se siguen estos pasos. Se configurarán los pines y el módulo CCP se establecerá una frecuencia de PWM de 1 kHz y se establecerá el ciclo de trabajo de PWM en un 50%, y luego el microcontrolador se llevará a un ciclo infinito, ya que en este ejemplo no se requiere que la CPU o el microcontrolador haga alguna otra tarea, solo se desea observar la señal de PWM. Ya en MPLAB X, el código se desarrollará en C en compilador XC8, donde para poder usar el PWM no se requiere alguna librería adicional, simplemente xc.h. Aquí es muy común ver en los códigos esta línea de configuración, la cual establece que el microcontrolador va a trabajar a 1 MHz de reloj, pero como se puede ver posteriormente no hay ningún retardo usado en este código, por lo tanto esta línea se puede comentar o quitar, ya que no se está usando en este momento. Luego vendrá la configuración del microcontrolador, donde escogemos oscilador interno y se apaga el perro guardián, y luego vendrá una configuración que es: el pin CCP2 tiene una característica que es, por defecto el CCP2 utiliza el pin RC1
como salida, como el pin por donde se genera la señal de PWM, pero se puede configurar para que en vez de RC1 sea RB3. ¿Cómo se puede hacer esto? A partir de esta línea que he dejado comentada. Si ponemos esta línea de configuración, ahora la salida será por el RB3, por ahí tendremos la señal de PWM correspondiente al canal 2. Si la volvemos a comentar, volverá la señal de salida del CCP2 si se usa a salir por RC1. Entonces, ya los pasos para verlos. Primero configuramos que el pin, en este caso CCP1, recordemos que es RC2, se configura como salida. Se establece el valor del periodo de la señal de PWM en 1 milisegundo o frecuencia de 1 kHz, ajustando el valor de PR2. Se configura el ancho de pulso del 50% en este registro. Se configura el timer 2. En el timer 2 se configura el prescaler de 1 que ya se estableció en el ejemplo y por el momento se mantiene apagado. De aquí en forma binaria se ve que bit a bit se estableció. Recordemos que el post-scaler no tiene efecto alguno en modo PWM. Luego en el registro de configuración CCP1 se configura modo PWM, se asegura que el timer 2 empiece en 0 y inmediatamente el timer 2 se prende para que empiece en modo PWM. Verificamos muy rápidamente que la compilación da correcta, que no tenemos ningún inconveniente de sintaxis, y en Proteus vamos a tener el siguiente esquema, donde tenemos el PIC 18 y el osciloscopio para ver esta señal. Al hacer la simulación nos damos cuenta que tenemos una señal de 5 voltios. La señal de 5 voltios con periodo 1 milisegundo y la mitad de la señal está en alto, la mitad está en bajo, correspondiendo al 50% de ancho de pulso. Para corroborar muy rápidamente si este código está generando esta señal, se cambiará aquí muy rápidamente para generar ahora una señal del 20%. Si tomamos este valor 249 más 1 y lo multiplicamos por 20%, nos da este valor. Rápidamente verificamos que esté correcta esta compilación y a la hora de simular Proteus verificamos que el periodo de la señal se mantiene, pero ahora el tiempo en alto corresponde solo a una quinta parte, el 20%. Ya si se desea hacer funcionar el otro canal de PWM, entonces primero requerimos que el pin que utilice sea salida. En este caso, el canal 2 por defecto utiliza el pin RC1. Configuramos que sea salida. Establecemos que el canal 2 también sea en modo PWM. Establecemos un valor de ancho de pulso para el segundo canal. Por ejemplo, vamos a dejarlo en 20% y vamos a regresar el canal 1 al 50%. Debemos tener cuidado que estamos configurando ambos canales, aquí verificando canal 1 y canal 2, ambos en modo PWM, verificamos que la sintaxis esté correcta y a la hora de hacer la simulación vemos las dos señales de PWM. En la parte superior el canal 1 haciendo un 50% y en la de abajo vamos a ver una señal del 20%. Ambas son del mismo periodo. Podemos variarlas de forma independiente para tener conectados dos actuadores de forma independiente. Finalmente se mostrará cómo generar una señal de PWM sin uso del módulo si se requiere una tercera señal o tradicional de generar, que es si se toma cualquier pin del microcontrolador aparte de los que ya se están usando como pines del CCP, en este caso RC0, primero se pone como salida y se hace lo siguiente: se prende, se mantiene durante un tiempo y se apaga, y vemos que la suma de estos dos valores da 1 milisegundo, haciendo que se genere el mismo periodo de señal, 50% de ciclo de trabajo, y se descomenta esta línea. Ya en Proteus, al hacer la simulación, verificamos que se genera una tercera señal de PWM de mismo periodo, 50% de ciclo de trabajo, haciendo 3
señal.